La luz blanca de la luna sobre Machi había regresado a la capital, y todos esperaban que yo hiciera el ridículo. Sophia Green era la mujer más importante de la ciudad, mientras que yo no era más que una sustituta. Esa misma noche, los Machi ni siquiera se molestaron en volver a casa. Acababa de enviar a un sirviente para transmitir un mensaje. Le dije al criado que lo entendía, pero en cuanto entré, me acorralaron contra la puerta. El general que regresaba se acercó demasiado, con voz ronca, y dijo, «Él no te quiere, ¿qué hay de mí?». Desde el mes pasado circulaba por toda la ciudad la noticia del regreso de la señorita Sofía. Cuando fui a buscar a Alexander Nair a la casa de té, me detuve frente a la puerta tallada. A través de la rendija, oí a alguien preguntar, «Ahora que la señorita Sofía ha regresado, ¿qué piensa hacer el señor con su esposa en casa?». La voz de Alexander era fría, «¿Qué hay que organizar?». «Pero ella es tu esposa legítima». A través del estrecho hueco alcancé a ver a Alexander, con los dedos jugando con una pipa humeante, su rostro distante tras el humo. Soltó una risa fría, ella misma lo dijo. «No importa cómo la trate, no se irá porque está enamorada de mí». El otro hombre se rió entre dientes, «Es cierto. La familia Carter lleva años en decadencia. La única razón por la que entró en la mansión fue porque se parecía a la señorita Sofía». «¿En serio? Qué desvergonzado. ¿Sabes? En aquel entonces ella realmente». Me quedé paralizada afuera un momento antes de empujar la puerta y abrirla. La habitación quedó en completo silencio. Todas las cabezas se volvieron para mirarme con los ojos llenos de desprecio y diversión. Alexander se levantó y se echó la túnica exterior sobre los hombros. «Regreso a la mansión», dijo. No pronunció ni una palabra hasta que llegamos al carruaje. Una vez que subí, finalmente preguntó, «Lo oíste todo desde fuera, ¿verdad?». Volví la cabeza para mirarlo. Había una sombra junto a la puerta. Golpeó suavemente la ventana. «Emily, siempre supiste cuál era tu lugar. Debes saber qué decir y qué no decir. Espero que dentro de un mes sigas siendo igual de sensata. No hagas ninguna tontería». Lo entendí perfectamente. El marqués me estaba advirtiendo, temeroso de que pudiera hacer alguna jugada sucia y herir a quien realmente le importaba. Porque en medio mes, Sophia Green estaría oficialmente de vuelta en la capital. Antes de casarme con Alexander ya sabía que solo era un reemplazo. La familia Carter había caído en desgracia. Como participé en 7 obras en las que interpreté a Sofía, el productor se encaprichó conmigo y me convirtió en su prometida. Mis padres estaban encantados. Mi padre siempre me lo recordaba. Es una bendición que el marqués te haya favorecido. Si lo enfadas, tu madre y yo dejaremos de reconocerte como nuestra hija. 3 años de matrimonio y yo antepuse sus necesidades a todo lo demás. Pero Alexander siempre se mantuvo distante, fuera de mi alcance. A veces, cuando estaba borracho, me agarraba la barbilla y me miraba con desdén, espetándome fríamente. ¿Alguien como tú cree merecer parecerse a ella? Cuando el alcohol le afectaba más, me confundía con Sofía, se desplomaba contra mi hombro y susurraba, ¿por qué me dejaste? Ya me he casado con otra, ¿te arrepientes? En momentos como ese, perdía el control y sus acciones se volvían violentas. Siempre que intentaba resistirme, me miraba con esos ojos gélidos. ¿Qué ocurre? ¿Acaso tus padres no te dijeron que debías complacerme? Así es como se hace. La luz de la lámpara iluminó el pequeño lunar que tenía debajo de la nariz, haciéndolo aún más llamativo. Me quedé paralizada, con las pestañas temblando, y luego cerré los ojos en silencio para soportarlo. Cuando volví en mí, susurré, entendido. Cuando Sophia Green regresó a la capital, las puertas de la ciudad estaban abarrotadas de gente que esperaba para darle la bienvenida. Alexander ordenó a los sirvientes que colocaran cestas de pasteles a lo largo de los caminos fuera de la puerta. Sofía bajó con gracia y luego se arrojó directamente a los brazos de Alexander, con los ojos brillantes de emoción. Aquella escena se convirtió rápidamente en una historia de amor eterno, llena de versos poéticos, que se difundió por todas las casas de té y tabernas de la ciudad. Amor eterno como la luna. Sophia Green era hija de una rica familia de comerciantes de Jiangnan. Nació y creció en el lujo. Cuando llegó por primera vez a la capital para la selección de la corte,
Ella y Alexander Knight se enamoraron. Todo el mundo hablaba de ellos sin parar. Incluso después de que se separaron, incluso después de que Alexander se casara conmigo, la gente seguía cotilleando sobre ellos como si hubiera sido ayer. Sentada en el carruaje frente al yamen, me acurruqué, apretando mi dolorido estómago, incapaz de aislarme del murmullo de las calles. No solo hablaban de Alexander y Sofía, también hablaban de mí. Esa falsa Emily Carter, desvergonzada, aferrándose a la mansión y obligando a la señorita Green a abandonar la ciudad. Quienes admiraban a Sophia Green me odiaban. Decían que yo no era más que una muchacha caída que, gracias a un rostro similar, logró casarse con un miembro de la familia Knight. Algunos incluso afirmaban que yo era la rompehogares que hizo que Sofía se marchara a Jiangnan, difundiendo rumores desagradables sobre mí cada vez que tenían oportunidad. Y Alexander jamás me defendió. Una vez alcancé a ver una carta que él escribió a Sofía. Si hablar mal de ella te hace feliz, haré que la gente hable más, podrías volver pronto, por favor. Entonces comprendí que la razón por la que esas personas se atrevían a atacarme tan abiertamente era porque Alexander era quien avivaba el fuego. Me quedé allí sentada, escuchando en silencio sus insultos. Justo cuando iba a decirle al conductor que siguiera su camino, se desató un repentino alboroto. Los rumores sobre Alexander y Sofía se acallaron al instante. Lucas Harrison había regresado a la capital. Ese nombre me heló la sangre. Me temblaban los dedos mientras me aferraba a la cortina del carruaje. La aparté para mirar hacia afuera. Un hombre vestido de negro se abrió paso entre la multitud, sus rasgos eran afilados, y un pequeño lunar salpicaba el puente de su nariz alargada. Ni siquiera miró las flores caídas que aplastaba bajo sus pies, su rostro era frío como la piedra. Alexander le cerró el paso, con la voz cargada de ira, ¿estás ciego? El hombre se giró ligeramente, y el colgante de jade en su lóbulo captó la luz. Mis disculpas, dijo Lucas con tono plano e indiferente. Echó un vistazo con tal desinterés que parecía estar mirando malas hierbas. Si se trata de dinero, haré que alguien lo resuelva. ¿Crees que esto tiene que ver con el dinero? ¿Entonces no se trata de dinero? Lucas echó un vistazo al enredo de pétalos, luego levantó lentamente la vista, cada palabra deliberada. ¿Las yeguas están intentando chantajearme? Dentro de la casa de té, los partidarios de Sophia Green y los admiradores de Lucas Harrison comenzaron a gritarse unos a otros. ¡Qué arrogante! Un simple soldado que se atreve a ser tan irrespetuoso. Un académico y general de alto rango recién nombrado vale 10 veces más que un traidor sin escrúpulos. Erudito de primer nivel. Esas palabras me sorprendieron. Me llevó un tiempo, preguntando por ahí, armar el rompecabezas. Lucas era el general más joven nombrado por la corte, tras haber liderado una gran victoria en la frontera. No solo era inigualable con la espada, sino que además había sido el mejor mariscal erudito, y ahora era famoso en todo el imperio. Talentoso, impactante y admirado por innumerables personas tanto dentro como fuera de la capital. Resultaba increíble que se hubiera vuelto así de deslumbrante. Presioné mi estómago revuelto, mi visión borrosa se volvió extrañamente nítida al recordar al niño que solía ser. Aquella noche lluviosa, empapado hasta los huesos, esperó en mi puerta como un cachorro perdido, aferrando mi última carta en su mano. Así que esto es realmente un adiós. Dime, ¿qué hice mal? Emily, no vuelvas a buscarme. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Quemó todas las cartas que le había enviado y obedeció a su familia, marchándose hacia la frontera. 7 años después, ni una sola palabra. Jamás imaginé que volveríamos a encontrarnos, y menos de una manera tan ridícula. Yo, la esposa abandonada por otro, y él, haciendo una entrada triunfal como si fuera el dueño de la ciudad. ¡Qué broma tan cruel! Cerré los ojos con fuerza. Podía imaginármelo perfectamente. Esos ojos suyos, feroces y afilados como cuchillos, recorrían la multitud chismosa, burlándose de esa falsa Emily Carter. ¿Qué pensaría él? Probablemente me lo merecía. Esa noche, Alexander Knight no volvió a casa. Acababa de enviar a alguien para avisarme de que habría un banquete esa noche. Descansa temprano. No te quedes despierta. Por costumbre, pregunté,
¿Debo ir a buscar a su señoría? Apenas había pronunciado las palabras cuando lo recordé. Sophia Green había regresado. Ese banquete probablemente era una fiesta de bienvenida para ella. Efectivamente, la respuesta de Alexander resumaba desprecio. ¿Tengo que explicarlo con todo detalle? Emily Carter, conoce tu lugar. Dejé la carta en silencio y fui a lavar los platos. Luego me dirigí al estudio y coloqué el acuerdo de divorcio que un abogado había redactado previamente sobre su escritorio. Al salir, un joven sirviente me esperaba en la puerta y me entregó otra carta. Remitente, Lucas Harrison. Me quedé mirando esos 3 caracteres durante un largo rato. Tras respirar hondo, tomé la carta. En su interior, describía a Alexander y a Sofía disfrutando juntos en una villa. Me ardían los ojos. Me mordí el labio, con los dedos temblando mientras escribía. ¿Viniste solo para verme derrumbarme? Lo envié. No hubo respuesta durante un tiempo. Casi podía imaginar el pincel formando cuidadosamente cada trazo. Cada uno me empujaba más profundamente en esa oscuridad gélida. Pero entonces llegó una nota. ¿Quieres vengarte de ellos? Entré en la villa, siguiendo las indicaciones que Lucas había garabateado. Estaba a punto de llamar a un sirviente para preguntarle cuándo una mano cálida me agarró la muñeca. De pronto me vi arrastrada hacia adelante, directo a un abrazo familiar. El aroma a sándalo, a la vez extraño y familiar, me envolvía, inundando mis sentidos. Me tensé al sentir una mano grande presionando suavemente mi nuca, manteniéndome cerca de su pecho. No hagas ruido, susurró Lucas cerca de mi oído, con voz baja y un deje burlón. Tu marido y su esposa acaban de pasar por aquí. Si te descubren, habrá problemas. Su tono era ligeramente irónico. Me ardían los ojos. El Lucas Harrison de hace 7 años no era así. En aquel entonces era sincero y apasionado. Tras robarme un beso que me dejó sin aliento, apoyó su frente contra la mía y murmuró, Emily, dime que nunca nos separaremos. Si no lo dices, nunca te dejaré ir. ¿Cuánto tiempo pensabas aferrarte a mí? La voz de Lucas me sacó de mis pensamientos. Me aparté rápidamente, mirando el rostro que me resultaba tan familiar y a la vez tan extraño. Estábamos demasiado cerca, bajo sus altas cejas, ese frío penetrante era aún más evidente ahora. Me serené, forzando la calma en mi voz. Perdóname. Después de eso, lo único que pude hacer fue seguir a Lucas. Recorrió los oscuros pasillos como si fuera el dueño del lugar, conduciéndonos afuera hacia un carruaje que nos esperaba. Corrimos tras la litera de Alexander. No pude evitar soltar. ¿Seguro que no has bebido? Ni una gota, respondió Lucas mirándome. El alcohol embota los sentidos. En el campo de batalla, incluso un pequeño desliz puede significar la muerte. Hablaba de un mundo que yo desconocía por completo, y no supe qué responder. El carruaje finalmente se detuvo frente a una gran mansión. Vimos cómo Alexander hacía entrar a Sofía. Recuperé la voz. Dijiste que me ayudarías a vengarme. ¿Cómo exactamente? Lucas arqueó las cejas y se señaló a sí mismo con una sonrisa burlona. Aquí tienes una opción. Deja que Alexander también sienta lo que es ser engañado. ¿Qué te parece? La casa de Lucas estaba cerca del cuartel militar. En cuanto entramos, me agarró de los hombros y me empujó contra la pared. Se detuvo justo antes de besarme, su frente casi rozando la mía, con voz ronca. ¿Te importa si nos acercamos un poco primero? No me malinterpretes. A la luz parpadeante de las velas, captó mi mirada y soltó una risita. Solo intentaba sentir algo. Apreté los puños, asintiendo en silencio. Al segundo siguiente, sus labios se estrellaron contra los míos, bruscos e implacables. Su aliento, caliente y pesado, recorrió mi cuello, mientras su mano se aferraba con firmeza a mi espalda. Has adelgazado, murmuró, con un tono más suave ahora. Ten cuidado. Lucas Harrison era mucho más directo que hacía 7 años. Antes era yo quien lo perseguía, y cuando las cosas se ponían difíciles, era yo quien se marchaba. Seguro que ahora me odia. Un dolor amargo me invadió el pecho,
un ardor tan intenso que apenas podía respirar. Al poco tiempo, la presión disminuyó un poco. Entonces, la voz de Lucas, fría y cargada de ira, susurró en mi oído: «Te quedas en blanco cuando estás conmigo, Emily». «¿Qué? ¿Sigues pensando en tu marido sin corazón?» Las velas ardieron. Fue como si todos los pequeños y feos secretos que intentaba ocultar hubieran quedado de repente al descubierto. Aunque apenas sabía nada de la vida militar, el simple hecho de ver cómo la gente común lo elogiaba me decía lo suficiente. Lucas Harrison tenía ahora un futuro brillante por delante. No debería involucrarlo en mi lío. Me enderecé lentamente, manteniendo la voz firme. Lo lamento. Esto es algo entre Alexander y yo. No deberías dejarte atrapar por eso. Al oír eso, Lucas se enfadó aún más. Se rió, pero no fue una risa agradable. Entonces me agarró y me besó aún con más fuerza. «Ya es demasiado tarde para arrepentirse», hermana susurró. En ese beso prolongado y abrasador, viejos recuerdos comenzaron a inundarme, el joven Lucas, tan lleno de pasión e impaciencia. Ahora ya no era imprudente. Sabía perfectamente lo que hacía. Incluso cuando jadeaba por su brusquedad, aún encontró la fuerza para secar suavemente las lágrimas del rabillo de mis ojos, sonriendo levemente. «Ya estás llorando. Parece que tu querido esposo no es para tanto, ¿eh?» Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Los fuertes golpes en la puerta me despertaron de golpe. Una voz fría y familiar provenía del exterior. «¿Dónde estás?» «En la tienda». «Regresa ahora a la mansión». La voz de Alexander estaba tensa por la furia. «Emily Carter, ¿quién te crees que eres para pedir el divorcio?» Sus pasos resonaron con fuerza. Estaba a punto de levantarme cuando un brazo fuerte me agarró por la cintura y me volvió a tumbar en la cama. Lucas Harrison me inmovilizó por el hombro, con el rostro sombrío. «¿De verdad piensas irte así sin más?» Respiré hondo un par de veces, aparté poco a poco su mano de mi hombro y dije con seriedad: «Tengo que volver y arreglar las cosas». En cuanto entré en la mansión, varias pilas de papeles me fueron arrojadas con fuerza a la cara. Las esquinas afiladas me cortaron la mejilla. Al limpiarlo, las yemas de mis dedos quedaron ensangrentadas. Alexander se quedó a unos pasos de distancia, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Quieres el divorcio ahora solo porque Sofía ha vuelto? De verdad no sabes lo que pasó entre nosotros. Fuiste tú quien se rebajó tanto, convirtiéndote voluntariamente en su sustituta, y ahora me haces esto». «Nada complicado», dije con calma, recogiendo del suelo los papeles del divorcio arrugados. A lo largo de los años, la familia Carter ha recibido muchos favores de la casa Knight. Pero yo te conseguí el negocio de la sal y el hierro en Sun Wharf, ¿no? Estamos a mano. Sigue soñando, espetó Alexander, acercándose a grandes zancadas y agarrándome la barbilla con fuerza. Molesta por los rumores que circulaban, guardé silencio, lo que él interpretó como un sí. Se rió entre dientes y dijo: «Bien. Hazme feliz esta noche, y tal vez haga que alguien se encargue de todos esos gobernantes malvados». Un dulzor empalagoso lo envolvía, el mismo que siempre llevaba Sophia Green. Sin necesidad de una inspección más detallada, las marcas que recorrían su cuello y hombros eran más que evidentes. Justo cuando se inclinó para besarme, lo empujé con fuerza. «La señorita Sofía ya está de vuelta en la capital». Alexander tropezó y chocó contra la mesa de la entrada. Su rostro se ensombreció al instante. «Si no firmas los papeles», dijo con voz fría, «haré que los funcionarios lo resuelvan. Por el bien de la reputación de la familia Knight, bien podrías estar de acuerdo». Me quedé junto a la puerta, tan tranquilo como siempre. «Las cosas que están en la estaca las enviaré a alguien para que las recoja otro día». Se pasó el pulgar por la boca y, de repente, sonrió con desdén. «Eres tremendamente audaz, Emily Carter. No lo olvides, solo eres un perro». Lo guardé. «En menos de un mes estarás arrastrándote para suplicarme que rompa los papeles del divorcio». No le dediqué ni una mirada más, simplemente me di la vuelta y salí. Una vez afuera, lo primero que les dije a los sirvientes fue que rechazaran cualquier carta de mis padres.
Luego revisé la pila y encontré una de Lucas Harrison. Me dirigiré al campamento para los entrenamientos. Se avecinan batallas en medio mes. Si surge algo urgente, envíe un mensaje aquí. En la parte inferior había una dirección garabateada. Me quedé mirándola fijamente durante un largo rato antes de escribir solo una palabra. Bueno. Después de eso, nunca respondió. Las noticias sobre él seguían llegando a mis oídos. Alguien desenterró las viejas cartas de Lucas Harrison. No contenían mucho, solo unas pocas líneas. Una chica torpe me trajo té frío. No puedo concentrarme en el entrenamiento cuando pienso en ella. Me encanta verla aprender esos trucos románticos. La última data de hace 7 veranos y está junto a una pintura a tinta clara, 2 figuras jóvenes apoyadas cerca del río, con el título Verano sin fin. Toda la ciudad se volvió loca por ello. ¿Alguien ha visto el cuadro del general Harrison y la señorita Sofía juntos? Durante todos estos años él ha estado en campañas y no ha tocado a otra mujer, resulta que solo la tenía en su corazón. No es de extrañar que se enfrentara cara a cara con Lord Knight en la puerta de la ciudad. ¿Fueron celos? El público se desató, especulando entre la pintura y el fiasco de la puerta de la ciudad, inventando innumerables historias. En poco tiempo, Sophia Green fue coronada como la socialité más destacada de la capital. Esa noche, casualmente apareció en una casa de té. Con una dulce sonrisa dijo a la multitud, todo esto ocurrió hace muchos años, simplemente no sé por qué lo recuerdan con tanta claridad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algunas personas con ojo avisor notaran algo más. Si se fijaban bien, ¿no les parecían Alexander Knight y Lucas Harrison un poco parecidos, especialmente ese pequeño lunar entre las cejas? Solo que uno tenía la arrogancia de un noble y el otro la fría severidad de un general. Supuse que Alexander también debía haber oído los rumores. Envió una carta que me negué a recibir. Poco después, mandó a alguien con un mensaje, Emily Carter, me debes una explicación. Pedí que lo detuvieran en la puerta. Pronto llegó el día de la batalla. Se suponía que sería un simulacro rutinario, pero como era la primera vez que Lucas Harrison lideraba tropas tras regresar a la capital, y con todos esos chismes, la ciudad se volcó en el escenario, abarrotando el campo de desfile hasta casi asfixiarse. Lucas condujo a sus fuerzas a una rápida victoria. Después, alguien no pudo contenerse y le preguntó por el cuadro. Un cuadro, repitió entrelazando los dedos y apoyándolos bajo la barbilla. Bueno, si tanta curiosidad tiene, ¿por qué no se presenta como espía del Ministerio de Guerra? El hombre se puso rojo, pero continuó insistiendo. Era la mujer del cuadro la señorita Sofía. ¿Fue el incidente de la puerta de la ciudad solo por celos de Lord Knight? Lucas miró el mar de rostros expectantes y soltó una risita ahogada. No se lo merece. Medio mes después de su regreso, el nombre de Lucas Harrison volvía a estar en boca de todos. Sophia Green esperaba aprovechar la ola para alcanzar mayor fama, en cambio, se convirtió en el blanco de las burlas. En cada casa de té y taberna, sus partidarios y los leales a Lucas se enzarzaban en una pelea. Qué grosero el general Harrison hablando así de una jovencita, qué ridículo. Su preciada señorita Sofía intentó insinuársele, ¿y ahora espera que salve su orgullo? Yo estaba sentado en el carruaje, escuchando fragmentos de los chismes de fuera, cuando alguien llegó. Se acercó y me quitó la taza de té de la mano. ¿Qué sentido tiene todo ese ruido? Solo mírame, dijo una voz. Mis pestañas aletearon al levantar la cabeza en el vagón a oscuras. Lucas Harrison estaba sentado frente a mí. Extendió una mano y me atrajo hacia él. ¿Te importa si me acerco un poco más?, preguntó. Antes de que pudiera responder, añadió con una sonrisa lánguida, mejor no decirle que no al general. Aquel beso se prolongó, descendiendo hasta volverse casi insoportablemente tierno y prolongado. Me apoyé en el hombro de Lucas, contemplando el suave resplandor de la linterna que iluminaba su mano, sintiendo como el calor me invadía como un arroyo de primavera. De repente, llamaron a la ventana. Era una cara nueva, la de un joven sirviente. Pero el mensaje venía directamente de Alexander Knight. Emily Carter. Me mordí el labio, intentando calmar mi respiración agitada. Donde quiera que estés, ven a verme. Antes de que pudiera responder,
Una fuerza aún mayor detrás de mí desestabilizó por completo mi respiración. No pude hablar. Ya no podía más. Apenas reuní fuerzas para apartar al sirviente con un gesto. Lucas se inclinó hacia mi oído, sus movimientos se volvieron más bruscos, pero su voz era un susurro suave. Creo que ese sirviente lo dirá sin querer. Esa noche, Lucas me llevó de nuevo a la mansión del general. Esas manos, capaces de comandar un ejército, se movían más rápido de lo que yo podía seguirlas. Afuera, la fina llovizna convertía el mundo entero en una bruma húmeda. Como Alexander aún no había firmado los papeles del divorcio, no le había contado nada a Lucas. Pero de alguna manera se enteró, y así, sin más, mi marido se convirtió en mi exmarido en su boca. A finales de mes, hubo un gran banquete en el palacio. El emperador convocó a Lucas Harrison y a Sophia Green a la corte, claramente para provocar algún drama. Cuando seguía a Lucas, seguía sin entenderlo. ¿Por qué me traes?, pregunté. Él arqueó una ceja. Para fastidiar a tu ex, ¿qué te parece? Efectivamente, Sophia apareció del brazo de Alexander. Vestía un suntuoso vestido de brocado plateado, con la barbilla en alto, luciendo ese orgullo tan característico de una heredera. Pero Alexander, aferrado a su brazo, no dejaba de mirarme fijamente. Su rostro se ensombreció de una manera increíble. Ya había visto esa mirada antes, más de una vez, solo que entonces fue porque se había enterado de los amoríos de Sophia tras su regreso a la capital, unos celos que no podía ocultar. Después de las ofrendas formales, Sophia se acercó de repente con una copa de vino, ofreciéndonosla a Lucas y a mí. Lo siento mucho, dijo con ojos soñadores, porque la persona del cuadro se parece tanto a mí, supuse erróneamente. Espero que no les haya causado muchas molestias, ¿me perdonan? No, dijo Lucas secamente, ¿estás loca o qué? La gente del cuadro era así de parecida, y te atreves a afirmarlo, señorita Green. Dígame, ¿acaso nos conocemos? ¿La he visto alguna vez? Un destello de vergüenza cruzó los ojos de Sophia, pero al final esbozó una suave sonrisa. De ahora en adelante, nadie lo confundirá de nuevo. Capté el destello de puro resentimiento enterrado en su mirada, y la inquietud me invadió. Después del banquete, Lucas y yo nos mudamos a una villa que nos había regalado el emperador. Una vez que la puerta se cerró tras nosotros, me giré y por fin expresé algo que llevaba mucho tiempo oprimiéndome. Ese cuadro que pinté el día que fuimos a la orilla del río, dijo Lucas con tanta franqueza que me dolió el corazón. Soltó una risita autocrítica. Creí que de verdad querías hablar de nuestro futuro. Sentí un calor repentino en la nariz. Por todos los poemas que había escrito en aquellos días, era obvio que Lucas había estado tan lleno de esperanza, tan feliz entonces. Y después del viaje a la orilla del río, le di la espalda sin pensarlo 2 veces. Abrí la boca para decir algo, pero el rostro de Lucas se ensombreció de repente. Espera, ¿notas que huele raro aquí? El aire tenía un ligero dulzor. Algo hizo clic en mi cabeza y me quedé paralizada. Apreté el pañuelo con más fuerza. Afuera era un caos. Los vecinos chismorreaban a gritos y con dureza. Emily Carter engañando a su marido, el general Harrison seduciendo a la esposa de otro. Antes de que pudiera reaccionar, unos pasos pesados se dirigieron a la puerta. Momentos después, la puerta, que debería haber estado cerrada con llave, se abrió de golpe. Un aluvión de oficiales irrumpió con las antorchas encendidas, rodeándonos. Ahí están, los adúlteros. Señor, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Lucas Harrison apartó la taza de té que tenía delante y se giró hacia mí con indiferencia. En realidad, no hay nada de qué preocuparse. Usted vio el duelo aquel día, ¿verdad? Su voz se apagó de repente, como si acabara de darse cuenta de la irrupción. Cuando volvió a hablar, arqueó ligeramente las cejas y su tono se volvió gélido. Vaya grupo más animado que tenemos aquí. Parece que la hora de dormir ya no existe. ¿Qué derecho tienen a irrumpir aquí conmigo y con mi futura esposa? ¿O es que también pretenden entrometerse en asuntos militares? Los oficiales se quedaron paralizados. Lucas Harrison y yo estábamos completamente vestidos, sentados a la mesa, estudiando estrategias militares. Tras una tensa pausa, un oficial dio un paso al frente con vacilación.
General Harrison, ¿puedo preguntar por qué está Lady Carter, aún casada con Lord Knight, aquí con usted después de la visita al palacio? ¿Y por qué a estas horas? Lucas soltó una risa fría y contenida. Porque está a punto de ser nombrada comisionada de suministros de grano de nuestro ejército. El decreto oficial se publicará mañana. Y añadió, poniéndose de pie y avanzando, protegiéndome tras él con aire despreocupado, si no hay nada más que necesiten, por favor, retírense. Los oficiales parecían haber tragado clavos, con rostros sombríos, mientras salían en fila. Una vez que se hubieron marchado, Lucas cerró la puerta con llave y se volvió hacia mí. Emily, me llamó en voz baja. Parpadeé, intentando enfocar la vista. Su rostro parecía difuminarse y duplicarse ante mí. Un calor abrasador me subía por dentro, desde la garganta hasta el pecho, haciendo que todo mi cuerpo se sintiera pesado y aletargado. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Con la punta de los dedos ardientes, me aferré débilmente a su túnica y mi voz se apagó. ¿Qué? Fragmentos del banquete en el palacio me inundaron la mente. La sonrisa engreída de Sophia Green se mezclaba con el aroma empalagoso que impregnaba la habitación, y la cruda verdad me golpeó de frente. Sentía el cuerpo como una flor marchita, anhelando una gota de lluvia, y Lucas Harrison era la nube a la que me aferraba desesperadamente. Pero entonces la lluvia cesó a medias y levanté la vista, con la mirada perdida, hacia él. A la tenue luz de las velas, los profundos ojos de Lucas se clavaron en los míos. ¿Tienes miedo, Emily?, preguntó. ¿Miedo? ¿Y si hubieran irrumpido un poco más tarde y nos hubieran encontrado así? Mientras hablaba, sus movimientos se volvieron más bruscos, haciendo que mi voz temblara sin control. Lucas me acercó más, acariciando suavemente mi cabello, y murmuró, si eso sucede, si todo queda al descubierto, ¿tendrías miedo? Sí, susurré. Si la verdad salía a la luz, todo el éxito de Lucas se desmoronaría. La deuda que tenía con él crecería. En la silenciosa oscuridad, la mirada de Lucas se agudizó. ¿Entonces me dejarías otra vez? Mi mente titubeó. Me costó mucho sacudir la cabeza. Les diría a todos que fui yo, que fui quien intentó vengarse de Alexander Knight lanzándome a tus brazos. Lucas tragó mis últimas palabras. La densa niebla en sus ojos se desvaneció en un instante. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras rozaba mis párpados con los suyos. No me parezco en nada a tu inútil marido, susurró cerca de mi oído, con un aliento ardiente y cargado de significado. Solo tienes que seguir a tu corazón. Déjame el resto a mí. Al amanecer del día siguiente, Lucas Harrison regresó al campamento. Antes de irse, se irguió sobre su caballo y me preguntó si quería ir con él. Negué con la cabeza. Primero tenía que volver a casa. Alexander Knight seguía sin firmar los papeles del divorcio, y cuando mi padre se enteró de que quería separarme, montó en cólera. Había cosas que simplemente tenían que resolverse tarde o temprano. Después de festejar con Lucas, subí al carruaje de regreso a casa hojeando una pila de cartas. Sinceramente, nunca solía aceptar invitaciones de desconocidos, pero después de que la familia Carter se recuperara con la ayuda de Alexander, él me convenció de empezar a aceptarlas. Así les facilitaba a los seguidores de Sophia Green la tarea de desahogar su ira contra mí. La verdad es que, después de eso, las cartas que recibía eran solo montones de insultos. Si no te hubieras metido, Sophia y Marquis no se habrían peleado. Ella no habría sufrido una gran decepción amorosa ni se habría ido al sur. Desdichada. Imitación barata. Seguro que te gastaste una fortuna intentando parecerte a ella. Apenas las miré, mucho menos las respondí. La familia Carter apenas se había recuperado de una crisis, tenía demasiadas cosas que atender. Además, Alexander, el supuesto salvador y mi autoproclamado esposo, me exigía demasiado. Agobiada por esa deuda, no podía negarme. Ahora, los rumores sobre mi supuesto romance habían generado aún más cartas. Falsa hermana. No te bastó con lanzarte a los brazos del cartel, ahora vas tras otro. Despreciable zorra. Entre tanta basura, circulaba una carta como si fuera un faro de sensatez.
Incluso si el cartel y la señorita Sofía tuvieron la culpa primero, no deberías haber tenido una aventura. La moral debe guiarnos. Me detuve ante esa carta, con los dedos vacilantes. Antes de que pudiera abrirla, llegó una nota de Lucas: no leas ninguna de esas cartas. Simplemente no lo hagas. Retiré un poco la mano y respondí con una sola palabra: de acuerdo. Rápidamente hizo que alguien preguntara: ya las leíste, ¿verdad? En ese instante, mi mente retrocedió 7 años. El rostro de Lucas Harrison bajo la luz del verano. Me había llevado a su casa, a ese estudio no tan grande. Mientras se bañaba, me aburrí y empecé a hojear los papeles de su escritorio. Fue entonces cuando vi una orden judicial. Me quedé paralizada cuando la voz de Lucas resonó desde la puerta, una mezcla de pánico: no leas eso. Dejé el papel y lo miré con calma. Ya lo vi. Se quedó en la puerta, con el agua aún goteando de su cabello, mirándome en silencio. El calor sofocante del verano parecía intensificarse entre nosotros. Emily Carter, di algo. Su voz me devolvió a la realidad. Sí, lo leí todo. Sonreí levemente. No se equivocan, ¿sabes? Lucas soltó una risa fría. ¿Cómo pueden tener razón? Fue Alexander quien jugó a 2 bandas. Tuvo una aventura con Sofía mientras estaba casado contigo. Que tú y yo estemos juntos ahora no es más que el karma alcanzándolo. Eso fue otra historia. Solté una risita al ver que las puertas de la mansión Carter se acercaban. De repente, un atisbo de osadía surgió en mí. Lucas. Sí. ¿Has oído los rumores? Dicen que Alexander se parece un poco a ti. Justo al entrar en el salón principal, la bofetada de mi padre me golpeó de lleno en la cara. El impacto hizo que mi cabeza se ladeara bruscamente, con un zumbido en los oídos y el sabor a sangre en la boca. Indignante, me señaló con el dedo, furioso. Te has vuelto osada, atreviéndote a pedir el divorcio del dueño. Presioné la lengua contra el labio entumecido y giré la cabeza lentamente. Hasta has enfermado a tu madre. Date prisa en disculparte con Lord Knight. Dile que fuiste una tonta momentánea. Si no logras convencerlo hoy, te arrepentirás. Alexander Knight estaba recostado arrogantemente en mi asiento, mirándome con su sonrisa burlona habitual. Te lo advertí, Emily Carter dijo arrastrando las palabras. Quiero que vuelvas arrastrándote a mis pies, suplicándome que te acepte de nuevo. Cerré los ojos un instante, recuerdos, fragmentos confusos y dolorosos me asaltaron la mente. Aquella calurosa noche de verano, hace 7 años, la noche antes de que Lucas Harrison y yo planeáramos fugarnos, mi madre se arrodilló a mis pies llorando desconsoladamente. Me suplicó, sollozando: ese chico Harrison no es nadie. Aunque lo ames, ¿qué puede hacer por ti? Si la familia Carter cae, ¿cómo voy a sobrevivir? Se abofeteaba una y otra vez sin atreverse a parar, a menos que mi padre se lo ordenara. Mi padre se recostó en su sillón, harto y frío. Emily dijo bruscamente: deja de ser tan terca. Eres la hija de Robert Carter. Si vamos a intercambiarte, más nos vale conseguir el mejor precio. Lo dejó claro: si insistía en Lucas y no ponía a la familia en primer lugar, él arruinaría a los Harrison sin pensarlo 2 veces. Después de eso, me vistieron como si fuera mercancía, exhibiéndome en banquetes y cenas, en cualquier lugar donde los hombres pudieran mirarme y ofrecer un precio lo suficientemente alto. Nadie me defendió cuando los seguidores de Sophia Green comenzaron a difamarme, nadie se atrevió. Para entonces, mi nombre ya no valía nada después de 4 años de haber sido utilizado como moneda de cambio. En una época en que a los Carter todavía les iba bien, aprendí a robar, pintar y recitar poesía, habilidades que simplemente se convirtieron en herramientas que mi padre usaba para venderme a un mejor precio. Y si me negaba, no me pegaba, torturaba a mi madre hasta que yo cediera. La familia Carter lo era todo para él, lo único que le importaba era salvarla, aunque tuviera que sacrificar a su esposa e hija. Así transcurrieron los años hasta aquella noche en el banquete en la que conocí a Alexander Knight. Estaba completamente borracho. En el momento en que me vio, se tambaleó hacia mí, me rodeó con un brazo y murmuró algo en mi oído.
Sofía, susurré en mi corazón, Lucas Harrison. Los dos hombres no se parecían mucho, salvo por un pequeño lunar en la nariz, la ligera inclinación hacia arriba de sus ojos y quizá la forma en que ambos te miraban hacia abajo al hablar debido a su estatura. Más allá de eso, nada. Desde luego, no lo suficiente como para igualar mi gran parecido con Sophia Green. No, simplemente extrañaba demasiado a Lucas y a la chica de 18 años que aún no había sido arrastrada por el fango. Emily. La voz de Alexander me hizo reaccionar, se acercó, entrecerró los ojos y me agarró por el cuello. Si logras hacerme feliz esta noche, Siseo, tal vez deje pasar ese pequeño asunto con Lucas Harrison. Sus dedos se apretaron brutalmente alrededor de mi garganta, casi no podía respirar. Forcé a los guardias a pronunciar la orden. Las puertas del vestíbulo interior se abrieron de golpe, los guardias armados irrumpieron, obligando a Alexander a soltarme. Mi padre también intentó abalanzarse sobre mí, pero fue contenido. Estiró el cuello y gritó furioso, Emily Carter, ¿estás loca armando un escándalo bajo mi propio techo? Alicé las arrugas de mi ropa, lo miré fijamente a los ojos y dije con calma, esta ya no es tu casa, padre. Parece que aún no lo entiendes. Esa gran mansión Carter Bell de la que estás tan orgulloso ahora es mía. Después de casarme, la caótica casa de los Carter cayó en mis manos. Gracias a la influencia de Alexander, mi padre siempre confió ciegamente en mí. En tan solo 3 años, delante de sus narices, sustituí discretamente a todos los puestos clave de la finca por mi gente. Viendo cómo el rostro de Alexander se ensombrecía como una nube de tormenta, dije, mantente firme como una roca. A partir de ahora, yo estoy al mando de los Carter. Aún mantenemos relaciones comerciales. Sería inteligente no hacer esto más feo de lo necesario. Era la primera vez que lo veía perder los estribos conmigo. Me miró fijamente, con los ojos desorbitados, escupiendo palabras con furia. ¿Ese era tu plan desde el principio? Desde el momento en que te casaste conmigo, me trataste como si no fuera más que un sustituto de Lucas Harrison. ¿Verdad que sí, Emily Carter? Durante los últimos 3 años has estado de acuerdo con todo lo que te he dicho y me has cuidado en todo lo posible. ¿Hubo algún momento en el que fuiste sincera? Para cuando formuló esa última pregunta, sonaba casi desesperado. Lo pensé un momento y luego me reí un poco. Desde el principio, esto fue simplemente un matrimonio de conveniencia. Me utilizaste como peón para provocar a Sophia Green, y yo necesitaba la influencia del caballero para tomar el control de Carter Manor. Todo fue un simple trato. ¿Para qué preguntar por sentimientos reales? El poco afecto verdadero que alguna vez tuve, ya se lo había dado al joven Lucas Harrison cuando tenía 18 años. En el momento en que su nombre cruzó mi mente, todas esas emociones confusas y enterradas comenzaron a agitarse de nuevo. Jugué con la taza de té que tenía en la mano, sintiéndome molesta, y luego despedí a Alexander Knight con un gesto mientras él permanecía allí, atónito. Si no hay nada más, me voy. Al anochecer, comenzó a lloviznar. Una vez dentro del vagón, me di cuenta de que Lucas había enviado una carta. En el banquete militar, se había enfrentado abiertamente a los anfitriones, exigiendo saber por qué se había permitido que un grupo de plebeyos se acercara a su tienda. Más tarde, la noticia se extendió por las casas de té de la capital. Esa noche, ¿es cierto? ¿De verdad estabas a solas con Emily Carter, que estaba casada? Así es, respondió Lucas sin dudar. ¿Hay algún problema con recibir al futuro jefe de suministros? Después de eso, todos los rumores comenzaron a cambiar. Un soldado tras otro del mando de Lucas se ofreció voluntario. Nuestra unidad siempre ha trabajado al máximo para ofrecer buenos resultados en el campo. Los rumores son solo eso, rumores. Emily Carter, directora de Carter Manor, es ahora oficialmente nuestra nueva jefa de suministros. Muy pronto, los soldados, incluso el propio Lucas, comenzaron a hablar en mi nombre. Bienvenida, jefa. En apenas unas horas, los rumores que circulaban por las calles se habían transformado en elogios. La señorita Carter hizo una jugada inteligente al ponerse del lado de las fuerzas del general Harrison. Oí que el ejército casi se arruinó intentando traerlo de vuelta. Parece que, de no ser por el apoyo de la señorita Carter,
el ejército no lo habría logrado. Muchísimas gracias a la jefa por su generosidad. Todas las calumnias de los partidarios de Sophia Green fueron ahogadas por las voces de los soldados. El poder del ejército no era algo que se pudiera ignorar. Poco a poco, la gente fue retractándose de sus palabras hirientes. Me quedé paralizada en el vagón y solo me di cuenta de lo absorta que estaba en mis pensamientos cuando toqué la taza de té fría y olvidada. Dejándola rápidamente a un lado, tomé un papel y me dispuse a escribirle a Lucas. Cuando acordamos algo así, pregunté. ¿No crees que puedo ayudarte a amasar una fortuna, hermana?, respondió él con fuego. Entonces, alguien se presentó en mi puerta pidiéndome que lo visitara. Dudé un instante y luego dije, acabas de regresar a la capital y has comenzado tu trabajo. Tu futuro es prometedor. No necesitas correr este riesgo por mí. Así que vas a huir de mí otra vez, igual que antes. Volví a tomar la taza de té, haciéndola girar entre mis dedos, y con dificultad pude responder, Lucas Harrison, tienes un futuro que proteger. Él rió un poco, una risa oscura y aguda. Hizo una pausa, con voz baja y ronca. Emily Carter, ¿sabes por qué volví realmente? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Lucas Harrison, ya un general condecorado, renunciaría a su mando en la frontera y empezaría desde abajo como oficial de bajo rango? Mi feo y patético matrimonio no tuvo nada que ver con él. Un general joven y prometedor como él no debería tener que meterse en un lío como este solo para desahogar mi frustración con la excusa de la venganza. Y a la pregunta que me hizo, siempre supe la respuesta. Como no respondí, lo dijo él mismo con tono impaciente. Emily Carter, nunca olvidé aquel verano. Fue como si alguien me hubiera arrebatado el corazón de la nada y luego le hubiera vertido un puñado de dulzura fundente. Es difícil decir si el dolor era más intenso o si la dulzura simplemente caló demasiado hondo. En una acogedora taberna de la capital, me encontré mirando fijamente, sin comprender, a los jóvenes ayudantes de Lucas Harrison. Él se quedó de pie a un lado, con el rostro frío como el hielo, claramente de mal humor. Unos cuantos oficiales jóvenes se alinearon, saludando al unísono. Saludos, gobernador. Curvé mis labios en una leve sonrisa, hablando con dulzura. ¿Qué os trae por aquí también, muchachos? El grupo intercambió miradas nerviosas y luego todos se volvieron hacia Lucas al mismo tiempo. El general dijo que íbamos a recibir a un invitado importante. Acabábamos de terminar los ejercicios y no teníamos nada que hacer, así que nos unimos al grupo. No me esperaba que fuera usted, gobernador. Eran bastante jóvenes, lo cual tenía sentido considerando las reglas del ejército y todo eso. El más pequeño, Ethan Matthews, era poco más que un niño con su flamante uniforme y su mirada inocente, casi demasiado inexperto para describirlo con palabras. Deja de fingir, gruñó Lucas, agarrándome la mano delante de todos y arrastrándome hacia una habitación privada. Intenté liberarme con un pequeño tirón, pero él solo me sujetó con más fuerza. Tus subordinados son solo niños, dije en voz baja, algo avergonzada. ¿No es inapropiado comportarse de forma tan cercana delante de ellos? Lucas me miró fijamente durante 2 segundos, con expresión de fastidio, y luego dijo, ¿qué tiene de malo? Solo están jugando con él, se murmuró. Parpadeé, girándome justo a tiempo para ver una hilera de rostros jóvenes que le lanzaban miradas de resentimiento. Vamos, solo intentábamos causar una buena impresión al nuevo gobernador. ¿Qué tiene de malo? Incluso después de sentarnos dentro, Lucas seguía sin soltarme la mano. Ethan Matthews fue el primero en hablar. No se preocupe, gobernador. Puede que seamos jóvenes, pero entendemos cómo funcionan las cosas. Exacto, añadió otro rápidamente, verlos juntos, al general, es lo justo, sobre todo después de lo que Lord Knight le hizo, armando lío en la puerta y todo eso. Usted y el general están hechos el uno para el otro. Uno tras otro, intervinieron con comentarios extraños y sinceros. Otro muchacho, probablemente con demasiado té, golpeó la mesa de repente, tosiendo, el verdadero amor es imparable. Lucas golpeó la mesa con los nudillos, con el rostro inexpresivo. Coman. La conversación se apagó al instante. Todos agacharon la cabeza. Con los años,
Ya fuera yendo a banquetes con mi padre o asistiendo a esas interminables reuniones durante mi matrimonio con Alexander Knight, me había acostumbrado a soportar escaleras frías y susurros desagradables, como si estuviera al borde de un precipicio, con el corazón siempre colgando en el vacío. Pero ahora, de alguna manera, por fin sentía que pisaba tierra firme. Después de la comida, la lluvia arreció. Los jóvenes oficiales se despidieron con entusiasmo. Gobernador, venga a vernos practicar algún día si tiene tiempo. Cuando se fueron, solo quedamos Lucas y yo. Se metió una menta en la boca, se guardó las manos en las mangas, miró la lluvia que caía del techo, levantó la cortina del vagón y me hizo entrar. Caí de bruces sobre su regazo, tambaleándome, agarrándome a algo sin pensar. Lucas dejó escapar un gruñido bajo, las puntas de sus orejas se pusieron rojas, y el color le bajó rápidamente por el cuello. Al darme cuenta de lo que había hecho, me apresuré a quitar la mano, pero antes de que pudiera, me la sujetó con fuerza. Sabes muy bien dónde poner las manos, dijo arrastrando las palabras, con voz ronca y grave, acercándose poco a poco hasta que su aliento cálido rozaba mi oreja. Ya que te has enganchado a algo, mejor agárrate fuerte. Apreté los labios, ardiendo. En el momento en que hablé, fue como si perdiera el control por completo. Su respiración se volvió agitada, casi entrecortada por los dientes apretados. Cerró los ojos con fuerza. Prácticamente me apartó de su regazo y me colocó a su lado antes de ladrar al cochero para que arrancara. Emily Carter, su voz era tensa y baja, me provocas así. Ni se te ocurra dormir tranquila esta noche. Afuera, la lluvia caía a cántaros. Dentro de la habitación de Lucas Harrison, el aire era denso y húmedo, iluminado por la luz de las velas. Presionó el punto más sensible de mi espalda baja, con voz ronca y grave. Voy a besarte. No huyas, Emily. En la penumbra, sus ojos se clavaron en mí como finos hilos de seda, atrayéndome hacia él. Agárrate fuerte. Afuera, la lluvia rugía, pesada e interminable, como si llevara cayendo toda la vida. Para la quinta guardia, por fin me estaba secando el pelo mojado cuando recordé a que había venido. ¿Haces las cosas así? ¿No le importará a tu verdadero comandante? ¿Debería reunirme con él para hablar de los suministros como es debido? Lucas arqueó una ceja y de repente soltó una risita. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No hay otro comandante. Yo soy quien lidera este ejército, Emily. Lo miré fijamente, atónita. Solo después de que me lo explicó lo entendí. Este ejército era suyo desde el principio. Lo construyó con sus propias manos. Esos 4.000 pies de oro que mencioné me los inventé. Puedo dar lo que quiera. Te digo esto porque quiero que sepas que no soy ese tonto al que te despediste hace 7 años, perdida en las tonterías del amor juvenil. Puedo protegerte ahora de las amenazas de tus padres y de cualquier chisme. Me dolía el pecho con amargura. Eso era todo lo que le había dicho cuando decidí irme. Afuera llovía a cántaros, empapando el mundo. Todavía sentía el frío tenue de la niebla de la mañana anterior en la orilla del río. Y allí estaba, terco y firme, justo frente a mí, con la mirada fija en la mía. Emily, no quiero perderte. Le dediqué una leve sonrisa. Esto no es algo en lo que tengas voz ni voto, Lucas. Te digo que se acabó. No te importaban tus ambiciones. Solo te aferrabas a. Me hiciste sentir como una tonta. ¿Cómo podría alguien como yo amarte de verdad? Desde el principio solo estaba jugando contigo. Recuerdo haber dicho cosas aún peores ese día. Al final, Lucas se quedó allí con los ojos enrojecidos, la lluvia mezclándose con sus lágrimas, negándose a irse. Cuando me fui, se quedó afuera toda la noche. Volviendo en mí de golpe, hablé en voz baja. Pensé que terminarías odiándome. Claro que te odiaba, dijo con una mueca de disgusto. Entonces, de repente, justo antes de abandonar la capital, fui a los muelles. No pude evitar buscarte. Me quedé paralizado. No tuve suerte. Vi a un hombre que te dejó en la puerta de tu casa. Estabas muy elegante. Antes de irse, te besó. Intenté recordar, pero no logré averiguar a quién se refería.
En aquellos años en que mi padre intentaba desesperadamente casarme con alguien de una familia de alto rango, ese gesto tan amable ocurrió más veces de las que puedo contar. Bajé la mirada con incomodidad cuando Lucas volvió a hablar. Durante el entrenamiento en la frontera, no podía dejar de pensar en ti, dijo. Todo lo que dijiste antes de irte, y como apenas había pasado un mes cuando ya estabas con otra persona. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tenías razón. Soltó una risita amarga. Solo era un chico imprudente. Ni siquiera tenía un futuro asegurado. ¿Cómo iba a prometerte un para siempre? Así que, cuando el tribunal convocó a hombres para defender las fronteras, acepté de inmediato. Emily, quería demostrar mi valía. Quería que me vieras brillar. Mucho después, conocí a uno de los lugartenientes de Lucas. Me contó que, por aquel entonces, Lucas estaba casi poseído por su sed de victoria. Lideraba cargas una y otra vez, poniéndose en peligro constantemente. El día que regresamos victoriosos, el lugarteniente dijo que se quedó mirando fijamente la esquina sombría de la muralla. Le pregunté a quién buscaba. No respondió. Pero aquella noche yo no sabía nada de esto. Simplemente me cubrí el rostro y susurré, pensé que habías vuelto para vengarte de mí. Regresé porque quiero que volvamos a estar juntos. Lucas Harrison me miró fijamente a los ojos. Emily, sé lo que hay en tu corazón. Has pasado por tanto todos estos años. No te pareces en nada a la chica de antes. Pero ya no tienes que fingir. Se inclinó y me besó, susurrándome al oído, porque te quiero, a ti, a todos vosotros. Con la llegada del otoño, la tercera fase de los negocios entre las familias Carter y Knight se puso en marcha oficialmente. Le envié una carta a mi madre diciéndole con calma, el negocio de los Carter está ahora bajo mi control. Si de verdad quieres irte, padre, te ayudaré. No esperaba recibir a cambio una reprimenda, llamándome hija deshonesta. Doblé la carta y le dije a Lucas, no puedo salvarla. Quizás este sea su destino, una vida entera bajo el yugo de mi padre. Él asintió, arreglándose la ropa desaliñada antes de acomodarme el cabello con delicadeza y el rostro sereno. Ya has perdido 7 años por su culpa, dijo. No tiene sentido perder otra vida. Toqué la bolsa que colgaba de mi cintura, lo pensé un instante y lo dejé estar. Alexander me mandó un mensaje. Ha aceptado el divorcio, pero insiste en verme una vez antes de firmarlo. El rostro de Lucas se ensombreció de inmediato. Iré contigo. 3 días después, al atardecer, me encontré con Alexander en una casa de té. Medio borracho, me miró con ojos oscuros y, arrastrando las palabras, dijo, he roto lazos con Sofía. Emily, ¿podemos empezar de nuevo? Antes de que pudiera reaccionar, Lucas soltó una risa fría a mi lado. ¿La verdadera ha vuelto y aún quieres quedarte con esa impostora? La expresión de Alexander se oscureció en cuanto vio a Lucas. Movió los labios como si intentara decir algo, mirándome. ¿Desde cuándo ustedes dos me engañan a mis espaldas? No es asunto tuyo, respondí con frialdad, extendiendo la mano. Los papeles del divorcio. Entrégalos. Alexander soltó una risa amarga. Emily, ahora sí que me arrepiento. En aquel entonces te menospreciaba por todos esos rumores desagradables. Además, siempre fuiste tan callada y obediente delante de mí. Nunca me di cuenta. De que no te diste cuenta, le interrumpí bruscamente. Entiende que esta soy yo de verdad, la que bebe, se divierte y dirige el negocio familiar desde las sombras. ¿O acaso por fin te diste cuenta de que no eres más que una vergüenza? Un hombre que ignoró a quienes se preocupaban por él y persiguió a quienes no. Aún mantenemos relaciones comerciales, Alexander. Ya has visto suficiente mundo como para saberlo mejor. No hace falta que hagas el ridículo aquí. Alexander permaneció allí, pálido, con una especie de dolor barato reflejado en sus ojos. Dejé de prestarle atención, tomé los papeles del divorcio de su mano y me di la vuelta para marcharme. Más tarde, Sofía incluso tuvo la osadía de venir a mi casa. Justo delante de mí, empezó a gritarme que yo era una desvergonzada, me acusó de haberme involucrado con Lucas antes de que el divorcio estuviera finalizado y dijo que era repugnante. Le escuché un rato,
luego perdí la paciencia. Me levanté, la agarré por el cuello y acerqué peligrosamente la vela encendida a su rostro. «Ah. ¿Qué estás haciendo? No te atreverías, Emily. No te atreverías», gritó Sofía aterrorizada. Sonreí lenta y fríamente. «Has estado difundiendo rumores y tratando de arruinarme. Antes lo dejé pasar porque aún necesitaba la cooperación de Alexander, pero ahora, con tus patéticos truquitos, mejor aléjate de mi camino». La solté, apagué la vela y la vi alejarse tambaleándose presa del pánico. Volviéndome hacia los guardias, ordené, a partir de ahora, no la dejen entrar. Después de que todo se calmó, finalmente hablé. «Ya puedes salir». Lucas salió de detrás de la pantalla. «Hermana», dije girándome para mirarlo. Le pedí ayuda a algunos viejos amigos de Han Nan, dijo, esbozando una leve sonrisa. «Hemos encontrado tierra interesante. Cómo la usemos y cuándo, eso depende de ti». Al verano siguiente, las familias Han Binay concluyeron su asociación en Songfon. Utilicé las pruebas que encontró Lucas Harrison, pruebas de que Sophia Green y Alexander Knight conspiraron y sobornaron a funcionarios para beneficiarse. Ambos fueron arrestados e interrogados. Los negocios de la familia Knight se vieron muy afectados, y aproveché la oportunidad para hacerme con una buena parte de las empresas de Alexander. «Supongo que se pudrirán en la cárcel durante un tiempo», dije. Nathaniel Box siguió blandiendo su espada sin siquiera mirar atrás. «¿Viajando a Hangdam para estudiar?» «Ja, más bien de fiesta todo el día, bebiendo y persiguiendo chicas. Dudo que haya aprendido algo». Unos pocos soldados charlaban y reían al margen, mostrando gran satisfacción con la noticia. Lucas permaneció en silencio un rato, practicando hasta que todos sus oponentes en el campo de entrenamiento cayeron derrotados. Finalmente, enarboló su espada. «Por hoy es suficiente», dijo. Me tomó de la mano. «Vamos a ver unas flores desde atrás». Nathaniel gritó, «General, vamos a la batalla junto a usted». Lucas giró la cabeza, lanzándole una mirada fría y penetrante. Nathaniel se calló rápidamente, frotándose la nuca con torpeza. «Diviértete con la señora», murmuró. No esperaba que Lucas me llevara a la orilla del río. La costa salvaje que visitamos hace 7 años se había transformado en un popular lugar turístico. Lucas me condujo a un tranquilo pabellón de piedra. La brisa húmeda y bochornosa del río me acariciaba la falda. Se metió una fruta confitada en la boca, se inclinó y me besó. En ese momento, con nuestras respiraciones entrelazadas, los recuerdos me inundaron la mente. Pasaron rápidamente hasta detenerse en un beso de hacía 8 años, torpe y desgarbado, pero tan puro. Cuando el beso terminó, se separó un poco, sonrió y dijo, «Después de ir a la batalla el mes que viene, me retiro». Parpadeé sorprendida. «¿Retirarte?», asintió. «Sí, luchar en guerras pasa factura al cuerpo y a los reflejos. 2 años ya se considera una edad avanzada para un general. Debí haber renunciado hace tiempo». Hizo una pausa, bajando la mirada para encontrarse con la mía, «pero solo quería ganar una batalla más en la capital, justo frente a ti». No podía expresar con palabras la avalancha de emociones que me inundaba el pecho, pero a estas alturas ya me había acostumbrado a reprimir mis sentimientos. Así que lo único que pude hacer fue abrazarlo fuerte y susurrarle, «Lo siento. De ahora en adelante, no me perderé ni un solo momento importante de tu vida», prometió. El día de la campaña, estuve detrás de Lucas Harrison como su esposa. Lo vi, junto con los demás comandantes, recibir sus honores del emperador, y recordé lo que su lugarteniente me había contado una vez. Como la primera marcha triunfal de Lucas lo había dejado a la vez orgulloso y profundamente solo. El pensamiento me llenó el pecho de una punzada de tristeza. Más tarde ese mismo día, durante la corte, anunció formalmente su retiro. Uno de los ministros preguntó, ¿tiene planes después de Wade? ¿Se quedará para entrenar a los nuevos reclutas? Lucas asintió con seriedad. Me quedaré. De ahora en adelante, solo soy la esposa del general. Esa noche, la casa entera rebosaba de felicitaciones. Lucas mandó rediseñar su vieja bandera de batalla y bordó una nueva. De ahora en adelante, dijo, solo viviré una buena vida.
Sentada en el mullido sofá, repasé con la mirada el bordado de la bandera. De repente, Lucas preguntó, ¿sabes qué significa el diseño? Negué con la cabeza y lo miré. Es la flor Tang, dijo. Entonces dejó caer el edicto imperial y me besó. Emily Carter, solo quiero estar a tu lado para siempre.